Se evalúa a un mandatario, dicen que la historia es la que debe hacerse, cuando concluye su gestión. Ni bien ha concluido, él lo ha hecho y no de motu propio. Simplemente porque hubo un foro de defensa de la democracia en Miami para valorar lo que este señor ha conseguido, o por lo menos impulsado. Frenar el socialismo del siglo XXI en el Ecuador. ¿Qué tan grande es ese logro? ¿Qué tan sólido es? ¿Basta para justificar su mandato? De eso vamos a hablar, entre otras cosas, en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Empiezo este espacio de una manera inusual, dando la bienvenida a un guerrero de la opinión que va por más de 80 años librando la misma batalla por la democracia. Bienvenido, Diego Kendo Silva. Diego es un testigo. Diego es un testigo de excepción de lo que se ha vivido con el presidente Moreno y fue mucho más de lo que se vivió con Correa. Diego, ¿en qué términos o palabras resumiría usted el legado del presidente Moreno? Adelante. Yo sé que mi punto de vista, primero, mil gracias, buenas tardes, mi punto de vista puede, digamos, marcar diferencias con un criterio generalizado. Pero yo siempre defenderé, en el caso del presidente Moreno, su talante democrático, su ánimo coloquial, su convicción republicana. Evidentemente no ha sido el presidente perfecto, pero después de Correa tuvimos un hombre en el presidente Moreno que no le hizo el juego a la corrupción de Correa, no le tapó las espaldas, pero lo que es más importante, le devolvió al país, en términos absolutamente verificables, un ambiente democrático, un ambiente coloquial. Durante el tiempo en que el presidente Moreno estaba en Carondelet, jamás iba a sido objeto de un llamamiento al orden, de una recomendación, de una amenaza, de un plan, jamás. Y eso para mí es muy importante. Yo tengo la convicción de que con el tiempo y las aguas, cuando las pasiones se aquieten, la historia se encargará de darle al presidente Moreno el sitio que le corresponde. Diego. Yo no digo que ha sido un presidente extraordinario, pero ha sido un presidente que, como repito, le ha devuelto al país un ambiente de tranquilidad, de calma, de convicción democrática. Indudablemente, el balance con Correa o el contraste con Correa lo favorece. Pero usted ha citado solamente el haber en ese balance. ¿Cuál es el debe que deja Lenín Moreno? Digamos, quizás la falta de firmeza frente a ciertos temas, la falta de definiciones frente a ciertos tópicos. Y yo diría, sí, en realidad, de verdad, una lucha más frontal contra la corrupción. Pero dejemos claro que el presidente Moreno, de modo alguno, no ha hecho el juego al correísmo. Él en Miami acaba de decir que en vez de un gobierno recibió una emboscada. Y esta es la verdad. Entonces, yo insisto en esto. Es demasiado pronto como para intentar un juicio crítico, objetivo, sensato, verás, respecto del mandato del presidente Moreno. Pero cuando las aguas se aquieten, cuando las pasiones, digamos, igualmente tengan otro ambiente, cuando las emociones no sean las de este momento polarizadas, exasperadas, yo creo que será la justicia al presidente Moreno, aclarando como claro. Yo no digo que el presidente Moreno ha sido pues un presidente extraordinario, pero sí un hombre respetable, Lo otro, para tomar en cuenta un hecho del cual ya hay un poquito más de perspectiva histórica, Diego, no este periodo que ni siquiera ha concluido y ya estamos empezando a evaluarlo. El manejo de octubre del 2019, sobre todo teniendo en cuenta la convulsión que en este momento vive Colombia. Sostuvo Moreno en Miami que al socialismo del siglo XXI se lo puede derrocar, que a las dictaduras, derrotar, que a las dictaduras es que habría que derrocar, sí, o sea, el socialismo del siglo XXI
Pacíficamente dijo él, se lo puede derrotar a las dictaduras, derrocar. Ya, aclarado mi trabalenguas. El manejo que se hizo acá, ¿lo ve usted que sea viable de hacer en Colombia? Es decir, resistencia, el poder no reprimió, resistió, hubo excesos pero aislados y sacrificando la autoridad de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Eso es reproducible en Chile, en Colombia, donde se les viene, en Perú también? Lo de octubre del 2019 fue un hecho inédito. Yo no recuerdo, con mi larga tradición, con mi largo oficio, con mi larga experiencia, pero yo no recuerdo que en Quito se hubiese significado un tumulto, una manifestación, una arremetida de semejantes consecuencias. Ha habido juicios críticos con los que yo no coincido, ¿no? La Defensoría del Pueblo le ha acusado de crímenes de lesa humanidad. Por favor, veamos las cosas con objetividad. Lo que pasó en octubre de 2019, a pretexto de la puesta en vigencia de un decreto, o la negociación de un decreto, no fue sino el pretexto para que fuerzas conjuntas orquestaran lo que sucedió y que en última instancia trataran de derrocar al gobierno en ese momento, a tal punto que el presidente Moreno tuvo que trasladarse a la ciudad de Guayaquil. Lo que pasó en octubre fue realmente demencial, realmente demencial. ¿Cómo es posible que en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor Vargas, que no es santo de mi devoción, para mí es una especie de talibán ecuatoriano, hizo lo que hizo? Secuestró a periodistas, secuestró a elementos de la policía, del ejército. ¿Recuerdan ustedes el momento en que Vargas, en una actitud absolutamente condenable, golpearon el pecho a un alto oficial del ejército? ¿Cómo es posible esto? Me acuerdo bien. Entonces, ahora, la pregunta era, Diego, ¿usted ve que eso que denominó hace un rato talante democrático, esa tolerancia que exhibió aquí el presidente a un alto costo, pero que finalmente funcionó, sea posible adoptarla en Colombia para frenar una convulsión igual? No le entiendo bien la pregunta. Tengo un problema auditivo. A ver si me repite la pregunta. Mi idea es si Duque tiene que reproducir en Colombia la misma conducta tolerante que tuvo Moreno aquí para apagar el fuego. Bueno, la situación de Colombia y del Ecuador fue la de Ecuador. Yo no diría que en octubre del 2019 la actitud de Moreno fue tolerante, fue una actitud democrática. Ahora, lo de Colombia, vean ustedes, la fuerza pública en Colombia está haciendo lo suyo. ¿Cuál es el resultado? Decenas de muertos, de heridos, de desaparecidos. Una situación es la de Colombia. Sin embargo, en Colombia, el presidente Duque se ha visto obligado a retirar ese decreto que plantaba una reforma tributaria y llamar al diálogo. Gracias. Yo creo que la situación de Colombia es una situación, digamos, específica de Colombia. La del Ecuador igualmente es una situación de Ecuador. Correcto. Diego, muchas gracias por su tiempo. Cuando la pandemia pase, espero que lo tengamos en vivo en el set. Si me permites una sola cosa adicional, una sola cosa. Claro que sí. En Miami, el presidente Moreno dio una expresión que él esperaba, pues, igualmente un pueblo mejor. Yo quisiera sobre eso, si me permites, claro 2 minutos. Sí. Claro que sí. No se trata de una expresión ciertamente feliz, más allá de que el presidente Moreno, cada vez que ha salido al exterior, ha cumplido un papel decoroso, maduro, respetable. No ha sido de aquellos gobernantes que iban a recibir doctorados honoris causa debidamente palanqueados y hasta gratificados por los adoradores de turno. En cuanto a que él también hubiese querido un pueblo mejor, entre comillas, se refiere, es lo que presumo, así esta colectividad que, como la de octubre del 2019, estuvo a punto de sacarlo de Carondelet, destruyendo de paso la belleza histórica de Quito, atentando también contra la integridad de Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país. Nadie puede estar de acuerdo con un talante popular tan ajeno a la noble esencia ecuatoriana. Yo creo sinceramente que esa es la interpretación apropiada de la frase presidencial pronunciada en Miami. Diego, muy amable. Gracias por abrir con su opinión y análisis de este programa. Un gran abrazo. Bien, les recuerdo que dirijo este espacio con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, aprobado en los hechos,
ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es vivir libres para morir nomás. Y libertad sin avanzar es nada más sobrevivir cómodos, sin decidir. Como es usual los viernes, y el domingo será igual, me acompaña María Clara Triviño. Ahora sí. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes. Hoy, apenas a 2 semanas de que concluya el periodo de Lenín Moreno, es necesario intentar una primera evaluación que él ya inició. Él comenzó con su comparecencia ante el Foro de la Democracia de Estados Unidos. Está claro que solo mayor tiempo podrán dar mejor comprensión de lo sucedido. Pero igual nosotros asumimos el reto de evaluar el legado de Lenín Moreno. Carlos. Los números no favorecen al presidente. Una encuesta reciente de Click, cuando preguntaba si le cree al presidente Moreno, apenas registró que un 7.72% decían que sí, que no, 92.28%, y ven ustedes cómo se reparten las calificaciones en el Ecuador. En donde más le creen es en Quito, 9.4. Respecto a cómo califica su gestión, los números son igualmente malos. Como buena, el 7.99%, y como mala, el 92.1%, en donde más alta calificación tiene es también en la capital de la República. ¿Con qué otros elementos trataremos el tema de hoy? Varios, Carlos, entre ellos está el reportaje del noticiero que habla acerca del proceso de vacunación, las últimas incidencias que tiene. En nuestro reportaje de contexto contamos con la participación del ingeniero Oscar Ayerbe, exdiputado y también presidente de la Asociación de Víctimas 30S. Vía Zoom nos acompañará en este caso Caridad Vela, exsecretaria de Comunicación de la Presidencia, y nuestro panel en vivo que está conformado por María Sol Pons, articulista de Diario Expreso, y Eduardo Peña, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Carlos. Una cosa que no sabía de María Sol es que es escritora, va por su tercera novela ya, va a publicar próximamente una adicional en Planeta. Y otra cosa que no saben ustedes es que Eduardo Peña, aparte de ser médico, es comunicador también. Bienvenida, María Sol. Gracias. El tema está sobre la mesa. ¿Cuál es el legado de Moreno? Bueno, primero saludarlos, ¿no? Hola Carlos, hola Eduardo, hola a quienes nos ven en el programa esta noche. El legado de Moreno es un legado de emociones mezcladas. Por una parte, la decepción a ultranza de los votantes de Alianza País y quienes lo escogieron como el continuismo de lo que era el correísmo en su momento. Y por otro lado, el agrado de quienes vimos a partir del segundo año el cambio en su visión y en su política económica, digamos, un aterrizaje forzoso a las necesidades del país en el sentido de abrir las fronteras en acuerdos comerciales, en entablar con el diálogo, bueno, eso sí hay que reconocérselo, que desde el principio él cesó este discurso de odio y de persecución, nos ayudó eliminando las sabatinas, digamos. ¿Para usted es más positivo que negativo de lo que le oigo? Pues creo que como yo no voté por él, tengo al final del día un saldo positivo hacia el licenciado Moreno. ¿Sobre 10 cuánto? Bueno, me quedo con un 5. Ok, si eso es positivo. Eduardo, tu evaluación. Para mí, en lo político es lo único rescatable positivo. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice un dicho. Entonces, lo que desarrolló Moreno para desandar lo que habíamos caminado con la Revolución Ciudadana es muy importante desde el punto de vista político. En lo económico, ni fu ni fa. Y en lo social, pues, terriblemente crítico. Oye, libertad de expresión, acabamos de ir a Diego Kendo. Sí. ¿Libertad de expresión no es positivo? Ah, sí. Bueno, sí, estamos mal acostumbrados a... Tú que eres un fumador, sí. Para mí es uno de sus grandes logros, okay, haber abierto el espectro al gobierno a recibir críticas. De hecho, una de sus declaraciones en el foro es que aquí dice él que desde su gobierno se practica la libertad de expresión más allá de la tolerancia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que aquí se le dice de todo, pues de alguna manera porque él también dice de todo. ¿Por qué no está en tu top of mind esa cuestión? Quizá porque ya me acostumbré a los 4 años. Y durante Correa también fuimos críticos, Carlos, porque también, no, a ver, las personas que hemos sido críticas... Con la diferencia de que había represión, pues. Sí. Escarnio, sí, cadenas, persecución. Sí, señor. Glosas. Juicios. Sí, señor, pero coactivas. mejor, pues. Cuando es más fácil
digamos, uno se acostumbra, ya pierde. O sea, ¿por qué no me acuerdo que ahora hay libertad? Porque hay más, porque no hay persecución, porque puedes decir lo que quieras. Y lo otro, ¿por qué no mencionas también la política internacional, que para mí, de todo, es lo más señero de su gestión? Claro, mira tú cómo nos han llegado tantas vacunas con la política internacional que tenemos. Es decir, desgraciadamente estamos analizando el gobierno en su último periodo, en donde está su peor fracaso. 5 ministros de salud no han podido dar pie con bola. Y creo que el único alivio que le podemos dar ahí es ese entorpecimiento de la burocracia correísta enquistada dentro del ministerio, que no le permite, digamos, de alguna manera caminar rápido con las vacunas. ¿Por qué somos tan benevolentes con Moreno? ¿Somos? ¿Somos? No, sí, no somos. ¿Ah? ¿No te parece que somos benevolentes? Tu calificación es terrible. Que sí, es probable que sí. Yo sí considero que puedo ser benevolente, pero porque, digamos, todo es comparativo, ¿no? Y no nos podemos perder en el vicio de la memoria a corto plazo. No podemos olvidarnos de dónde vino el vicepresidente, digamos, el entonces vicepresidente Moreno, su corresponsabilidad con lo que sucedió durante ese gobierno. O sea, no perdamos el contexto de cómo ha sido la historia y el proceso que le tomó llegar a la presidencia de la República. Punto para Mariasol, sí, pero acuérdate que él también, quizás porque tuvo en esa época, al principio, cuando tuvo el conflicto con su vicepresidente Glass, ahí tenía a Gustavo Larrea de aliado, que era el que lo aconsejaba. Y luego tuvo a María Paula Romo, que yo pienso que hizo un gran papel, sobre todo en el mes de lo que hablaba, digo que no, el mes de octubre, en donde tenías una ministra de gobierno bien parada. Es decir, las cosas, quizás yo hubiera querido un poquito más de represión, sobre todo con el señor Vargas, que cuando sales impune de una vaina como esa, tú dices, bueno, como no pasó nada, vuelvo. Correcto. Te pido la calificación que le pedí a Mariasol. ¿Cuánto? 4 sobre 10. Ok. Y veamos un primer aporte del mismo a esta discusión. María Clara. Entre los puntos sobresalientes que el presidente que termina su periodo consideró destacable está el vinculado a la intromisión de Maduro en la situación que vive Colombia. Yo me niego a reconocer bajo ninguna circunstancia que la protesta social es violencia. No. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de este dictador, es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana. ¿Coincides con ese diagnóstico, que es Maduro el que mueve lo que hay en Colombia? Yo sospecho, no tendría hechos para probar pero él debe tener mucho más información que nosotros. Y yo sí creo que esta es una franquicia. A mí me gustaba un ejemplo que hacía Otto Sonnenholzner respecto del socialismo del siglo XXI. Decía, es una manzana podrida recubierta de ese caramelo rojo, en donde tú al tercer mordisco te das cuenta que está podrida. Pero mientras estás en la parte roja, todo va bien. Mientras tienes de dónde sacar billete y repartirlo como bono, como sea, y robarte pues la riqueza, como en el caso de Venezuela, y tú ves clarísimo que ahora que ya el petróleo no hay y lo que hay pues se vende a otro precio, ya no hay cómo alimentar a esas huestes. Mariasol, vemos ahí a un Moreno que está empezando a romper lanzas en el continente. Este anuncio en América Latina convoca a una lucha más abierta contra el que él cree que es el que esparce la insidia y la convulsión, que es Maduro. Bueno, yo creo que esto lo que representa es una desmarcación de un eje ideológico político del que fue parte por mucho tiempo, ¿no? Yo no creo que esto se puede leer como que es Maduro, específicamente Nicolás Maduro desde Venezuela, sino un eje que viene desde el castrochavismo, por llamarlo de alguna manera, y que está correctamente financiado, y me refiero no correctamente por la vía de lo legítimo, sino que tiene mucho financiamiento y tiene mucha capacidad de movilización que se permitió incluso desde los primeros años de Correa. Al desmarcarse él de ese eje, ¿lo hace por razones ideológicas o, aunque Eduardo dice, en verdad, yo no conozco hechos, o no prueba lo de octubre que vivimos aquí, que en efecto es eso?
Yo pienso que en octubre nosotros vivimos eso. Y con respecto a lo que Eduardo decía de la ministra Romo fue la figura más fuerte de gobierno por muchísimo tiempo. Muchas personas decían que era como la presidenta en funciones, porque el presidente Moreno ha tenido como una ausencia del poder. Es decir, él ha sido presidente con una silla lejana al despacho, ¿no? Eso es lo que se ha percibido. Y ella fue quien recibió las balas de un discurso políticamente correcto que la persiguió luego incluso de todo lo que vimos que pasó en el ágora de la Casa de la Cultura. Lleguemos hasta aquí en esta primera parte. Y quizás el mismo Otto, claro, Otto también debe haber sentido lo mismo, porque fue otro protagonista que, habiendo sido vicepresidente, en esa ausencia de poder, se dice María Sol, como que ocupó y empezó la pandemia a pelearla a él hasta que se cansó y dijo, señores, yo me voy a mi casa nomás. Ok. Hayan enunciado otros de los vacíos o defectos que tuvo el gobernante que sale. María Clara. Es momento de irnos a un corte y al regresar estaremos ya con nuestro reportaje de contexto, donde contaremos con el criterio del ingeniero Óscar Ayerbe, exdiputado y presidente de la Asociación Víctimas 30S. Recibe en Combos Movistar el doble de gigas. Actívalos en tiendas o en la app Mi Movistar. Marta es de las miles de laboratoristas que realizó pruebas para el COVID-19 durante la pandemia. Su importante labor la llevó a ser una de las primeras vacunadas. Su abuelita ya tiene su turno y su mamá está a la espera de que llegue su momento para vacunarse. Con orden y paciencia saldremos más rápido de la pandemia. La responsabilidad del gobierno es cumplir con el plan de vacunación y así lo está haciendo. Tu responsabilidad mientras llega tu turno es cuidarte. Usa siempre mascarilla, lavado y desinfectado de manos. Y lo más importante, quédate en casa. El plan es vacunarse. Si el gobierno te cuida, también cuídate tú. Sembramos futuro. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar. Oye, ¿a dónde vas? Tengo que hacer varios pagos. ¿Por qué no lo haces online? Ahora con el internet seguro de ultra alta velocidad de NetLife puedes pagar agua, luz, teléfono sin problemas. Además, ese tiempo que te ahorras puedes hacer cosas geniales, como ver series, películas en streaming sin ninguna pausa, pedir delivery y conectarte a los eventos online más cool. Si vives en estado loading, cámbiate a NetLife. La nueva fragancia de Suavitel Complete. Mami, ¿te ayudo? ¿Te ayudamos, querrás decir? ¡Yo lo pongo! Me huele que le pusieron el doble. Un poquito solamente. Disfruta doblemente su deliciosa fragancia con doble intensidad y doble duración. Suavitel Complete. Fragancia intensa y completa como tu amor. Tras esta pausa, los criterios de María Sol Pons y Eduardo Peña Hurtado respecto al legado de Lenín Moreno, más los 5 hechos sobresalientes del día. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar. Llegaron las Conti Weeks de Continental con el Festival SV. Para los que necesitan llantas con más durabilidad, más confort y más maniobrabilidad. Aprovecha el 30% de descuento en llantas para SV, más 2 meses de gracia. Difiere a 3 y 6 meses sin intereses. Encuéntralas en Erco Tires y distribuidores en todo el país. La antena que tiene todo está de oferta para que disfrutes tu programación favorita. Porque tu antena prepago bajó de precio. Ahora llévala por solo $39 y recarga cuando quieras. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar. Ellas aman, ellos mienten. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. Estamos tratando el legado de Lenín Moreno. Hace pocos instantes escuchaban la opinión de Diego Oquendo. Nuestros panelistas son Eduardo Peña Hurtado y María Sol Pons. Pero antes, los hechos destacados del día. El Consejo de Participación Ciudadana
tiene que nombrar a un nuevo contralor antes de que lo desaparezca ese consejo, por lo menos a 4 consejeros de la Corte Constitucional por violar un dictamen. Porque no puede haber una subrogante del subrogante. La contralora en funciones está haciéndolo ilegalmente. UNES le pone condiciones a Pachacuti para apoyarlo. No quieren de presidenta ni a Guadalupe Llori ni a Salvador Quispe. Así nomás. Comenzó el ciclo escolar en la costa este viernes sin clases presenciales. El COE debe reconsiderar esa decisión en los colegios que cumplan los protocolos con aquellos profesores que sean COVID negativo. Tercer confinamiento, este fin de semana, Día de la Madre. Los mariachis tienen una concesión especial. En lo demás, la Federación de Médicos y las cámaras de comercio coinciden en que el encierro no baja el COVID al nivel que se aspira y debe cesar. Y el nombramiento comentado hoy día y ciertamente celebrado fue el de Fernando Donoso, almirante retirado, como nuevo ministro de Defensa del gobierno de Guillermo Lasso, presidente electo. Volvemos a nuestros temas. María Clara. El presidente que termina su gestión tuvo enorme acogida como vicepresidente y ese fue el punto de partida para que se vea en él el único capaz de darle continuidad al correísmo. Pero sin embargo fue el primero en pararlo a raya. Veamos este repaso de la mano de los criterios del ingeniero Óscar Ayerbe, exdiputado y presidente de la asociación Víctimas 30S. Es importante saber en qué condiciones entrega el presidente Lenín Moreno el país al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Saber qué terreno se pisa para no caer en arenas movedizas. La pandemia y la gestión del gobierno han llevado al Estado a una situación de vulnerabilidad crónica. Solo hace falta mencionar las palabras: sabotaje interno, asesinato de periodistas, conspiración de octubre, pobreza, desempleo, crisis sanitaria, déficit fiscal, deuda externa, para identificar problemas de proporciones dantescas por las que atraviesa el Ecuador. En los aspectos negativos, sin ninguna duda, tienen relación al fracaso que él tuvo en generar empleo. Prometió 250.000 por año, no cumplió con el plan de vivienda. Una crisis sanitaria y de vacunación que ha sido muy mal manejada. Mantuvo a la infraestructura administrativa correísta en el 98% intacta, la que dejó Rafael Correa en su gobierno. No hizo nada por solucionar el caso 30S. Aumentó sin ninguna duda los escenarios de inseguridad en el país. Convirtió al gobierno en un ente lento, perezoso, convirtió a ciertas instituciones en botines políticos. De manotazo de ahogado y gesto populista califican algunos expertos la ley de educación intercultural, que aumenta el hueco fiscal en millones de dólares. Esto sumado a deudas con el Seguro Social, con el presupuesto, déficit fiscal, con gobiernos seccionales y en certificados de tesorería, de lo que se sabe, que llegarían a los 62 millones. Por otro lado, existe un acuerdo con el FMI que permitiría financiar necesidades urgentes. En temas que considero positivos, ha significado que no interfirió en la justicia para defender los casos que se estaba tramitando en contra de los corruptos correístas. Participó y propició una mayor libertad de expresión. Disminuyó sin duda la persecución política. Logró acuerdos para mejorar las condiciones de endeudamiento en el país a nivel internacional. Disminuyó el tamaño del Estado y aperturó nuevas relaciones comerciales, principalmente con los Estados Unidos. En el más claro ejercicio de transición democrática que hemos visto en muchos años, los equipos, tanto del presidente Moreno como de Guillermo Lasso, se reunieron para compartir información relevante y el
nuevo gobierno, con la información revelada y algo de tiempo, tiene como misión evitar cometer los mismos errores de su antecesor y de otros presidentes de la región como Macri. Le queda claro al país que le deja al nuevo presidente Guillermo Lasso retos absolutamente importantes. Desde luego que no le deja la mesa servida. El nivel de corrupción institucionalizado es absolutamente inaceptable, por ende Lasso tiene que enfrentar este gran reto nacional. El Estado quebrado, endeudado y corrupto, y un desempleo estructural que ha dañado al sector productivo de manera persistente en los últimos 14 años. El legado de Lenín Moreno es haber recuperado la democracia, el respeto y las libertades en nuestro país, donde gobernó en medio de la más grande crisis económica heredada, distanciado de la actitud dictatorial de su antecesor y con una administración pública infestada de la ideología del socialismo del siglo XXI aún enquistada. Serán los años venideros los que nos permitan valorar la gestión de Moreno, que solo hoy comienza a ser dimensionada en América Latina. Y repito, lo estamos haciendo ahora sin que concluya su mandato y de paso tenemos una entrevista, si no ha cambiado de opinión en 2 semanas, la segunda que haría en mi vida un presidente en funciones. La otra fue a León Febres Cordero el 8 de agosto de 1988. Si es que, repito, no cambia de opinión. Lo estamos haciendo porque él empezó esta evaluación y América Latina ha empezado a reconocerle en ese foro sus méritos. Ahora, ahí dijo Eduardo que en algún momento empezó a renunciar cuando vio el desastre de economía que debió haber heredado. En algún otro rato, hace más de un año, yo sostuve y le pedí públicamente que renunciara cuando era evidente que debía delegar la atención de la crisis en el país. ¿Fue un acierto haberse mantenido hasta el final? Depende, quizás sí, depende quién lo sucedía. Otto, quizás la época que era Otto. Quizá Otto hubiera sido más protagónico, quizás hubiera tenido, pero estamos haciendo una especulación sobre qué pasaba si es que renunciaba y Otto asumía, digamos. Pero yo sí creo que hubiera hecho un mejor papel que el que hacía Moreno, que el que hizo Moreno. Mi comentario fue tan inoportuno que dijeron que Otto era el que estaba alimentando eso a través mío. Imagínate. Yo la verdad discrepo con ustedes en ese sentido, bueno, porque yo creo que la línea democrática se respetó, el orden, la historia republicana del Ecuador de los últimos 30 años ha tenido demasiado desorden como para que, saliendo de un autoritarismo y de la represión tan fuerte que tuvimos con Correa durante 10 años, en el primer gobierno que viniera, pues se cayera también y viniera a ocupar el vicepresidente. Pero era sucesión democrática igual. Es decir, no estamos hablando que era un golpe de Estado. Por supuesto, pero se hubiera visto como la interrupción de los 4 años de gobierno, sin duda, ¿no? Lo más importante a tu juicio, o entre lo más importante del legado, está el haber salvaguardado la continuidad democrática. Desde mi juicio, sí. Ya, me han hecho cortar una cosa, voy a ser infidente aquí. Isabel Allende, cuando se entrevistó con Osvaldo Hurtado en 1983, dijo que Osvaldo Hurtado le había dicho que él consideraba que con entregar el poder al siguiente presidente que gane las elecciones, ya había hecho su más grande contribución a la democracia por las circunstancias en que había recibido el país. Perdona que te tutee. Usted acaba de decir algo parecido. Sí, y lo dijo nuevamente en el foro, que él pensó en renunciar cuando las cosas se le ponían muy complicadas. Pero también reconoce una cosa que a mí me llama la atención poderosamente, y es que dice que no prestó suficiente atención cuando era vicepresidente, y esto lo reconoce cuando se encuentra en una situación de absoluta dificultad en el gobierno. Entonces está reconociendo que fue irresponsable, pregunto yo. Pero punto a favor para Moreno, porque eso es liderazgo. O sea, tú no esperes la mesa servida para hacer un buen trabajo. ¿Tú le crees que él no sabía nada de lo que hacía Correa cuando era vicepresidente? Bueno, no le creo muchas cosas. Bueno, pero eso tiene el nivel de credibilidad que tiene. Claro, pues 7% le creo. Pues, avala la excusa que solo yo, que yo también oí. Sí, o sea, pero yo no lo tomé muy en serio. A mí me parecía fanatismo de los odiadores de Correa. No sé, oye, es una muy buena pregunta. Habría que tenérsela a él, el día que lo tengas aquí en 2 semanas. Okay. Habría que hacérsela. Sí. De paso, ¿quieren participar? Pero no por internet. Desde afuera, pues, no, fuera de bromas. Okay. Para hacer preguntas específicas, sí, con gusto, gracias. Ya, anotados quedamos. Ya, no, pero fuera de bromas. Tenemos la audiencia que nos respalda en este pedido. Otro aporte más, María Clara. Tenemos otro de los aspectos que el presidente Lenín Moreno consideró relevante y es sobre la creación de una franja tácita para el tráfico de estupefacientes.
se había manifestado que debía abandonar los Estados Unidos una base en la ciudad de Manta, desde la cual se hacía de modo bastante intensa y efectiva la lucha contra el narcotráfico. Luego pude entender que lo que había pasado es que se había creado de forma tácita, al igual que sucede en Colombia de forma efectiva y manifiesta, se había formado una banda territorial en la cual había permisividad tácita para el tráfico de estupefacientes. No era nada raro entonces que de manera frecuente en las costas ecuatorianas marineros encontraban paquetes de cocaína. No podía acontecer que se alcahuetee bajo la circunstancia de que la droga iba a los países capitalistas y que era una forma de corromper la mentalidad de los jóvenes, de los niños y los jóvenes de los países capitalistas para lograr que la revolución socialista triunfe. Esta es de las revelaciones que a mí más me conmovió. No es la primera vez que la hace, es la primera vez que explica la lógica de por qué en el correísmo se alentaba o se solapaba el tránsito de la droga por aquí. Porque era exportar al imperio, a los jóvenes, algo para mantenerlos aletargados y debilitados, dado que ellos son los explotadores nuestros, etcétera. O sea, esa era la lógica que dice él que detectó y además por qué cortó esta cuestión. ¿Es creíble una cosa así o es comprensible una cosa así? Eso es una lógica. La última vez que estuve aquí, Carlos, yo te decía, sigamos los puntos y empecemos con Angostura, desde la época de Correa. Cuando Correa bombardea Angostura, en esa época muere Reyes. Pero antes de eso, ¿quién le había dado plata a la campaña de Correa? Aceptado también, datos publicados por los colombianos. Igual que la campaña de Arauz, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, le dio $70.000 para la campaña. Sigamos los puntos. Y te quito la base de Manta y empieza esta vaina del narcotráfico a florecer. ¿Sabe por qué es importantísimo esto para estar consciente del riesgo que va a vivir ahora Guillermo Lasso? Ese peligro está vigente y es creciente aquí. Tan vigente que se nos da un abrebocas a través de la gestión del presidente Moreno, cuando empiezan a presentarse todos estos aviones de vigilancia que llegan a Galápagos, justamente por esta triangulación de, digamos, América del Sur continental, el desvío hacia Galápagos y en eso los paquetes pues que se botan al mar. Usted ve un anticipo de por dónde debe ir la cooperación internacional. Miren, yo la dejo comenzada. Atrévanse ustedes. Ese es el mensaje ahí. Yo creo que de hecho esa colaboración se da después del asesinato de los 3 periodistas del Comercio, cuando se empieza a promover públicamente las donaciones del gobierno de Estados Unidos para radares, para control de antinarcóticos y en general me parece que lo que está denunciando el presidente Moreno es el poderío desde el narcoestado, ¿no? El narcoestado ejercido desde Venezuela, digamos, el porcentaje de no desmovilizados en el acuerdo de paz de Colombia y el terreno fértil que significa Ecuador al estar dolarizado para lavar, ¿verdad? Y ser un centro de acopio. Pero esto no significa que lleguemos otra vez a tener la necesidad de una instalación de Estados Unidos en la base ecuatoriana de Manta. Ya ellos mismos han dicho que no necesitan. Ellos han dicho que no es necesario. Es decir, con el avión, es decir, un par de aviones y ves hasta la lanchita que va. Si vas muy rápido en lancha, preocúpate, porque te están mirando. Una cosa, solo una acotación, que creo que queda clara de lo que ustedes han dicho. El combate al narcotráfico, por lo menos en el caso del Ecuador, es imposible que se haga solo sin cooperación regional y sin asistencia tecnológica de los Estados Unidos. Y es un tema que tenemos que recalcárselo al gobierno de Lasso. La lucha tiene que ser a todo mecate. O sea, no podemos permitir que los tentáculos del narcotráfico sigan. ¿Viste esta semana a la señora que la mataron por equivocación? En la clínica. 2 fulanos ametrallador en mano, segundo piso. Con un fusil automático. De paso, una reflexión ahí. Yo hablaba con funcionarios de la clínica respecto a las medidas de seguridad. Y decían una cosa en la cual ha reparado muy poca gente. ¿Saben, Carlos, qué pasaba si el guardia se resistía o si el resto de personal se oponía? Había una masacre en la clínica. Claro, sí. Lógico.
Y hay dos puntos ahí medulares para el nuevo gobierno. Es por un lado el tema social, que usted lo resaltaba, a mí me parece que correctamente, donde peor calificación saca Moreno, el gobierno de Moreno, es en la parte social. Y necesitamos que los fondos de nuestro maltrecho de caja fiscal pues se destinen justamente a lo social, para que no sea todo eso un carne de cultivo o caldo de cultivo, gracias, para la cultura mafiosa, ¿verdad? Okay. Por otro lado, la guerra del control de drogas es asimétrica, porque ellos tienen muchísimo más efectivo y muchísimo más dinero disponible. En el mundo, la cantidad de avionetas, la estadística... Ya no entran las avionetas en las avionetas capturadas. La estadística era algo así como 40.000 millones de dólares que tenía los narcotraficantes versus 13.000 millones de dólares que se utilizaban para la lucha contra el narcotráfico. Esa guerra solo se acaba cuando sea un mejor negocio no consumir drogas y consumirlo, despenalizándolo. O despenalizándolo, de acuerdo. Eso ese riesgo que se va a correr es menos grave que el que estamos corriendo ya, pero es otro... Esa es una teoría que creo que la sostuvo César Gaviria. Hace mucho tiempo ya la viene proponiendo. Y la han propuesto 5 expresidentes ya cuando salieron del poder. Fox, Hurtado y compañía, pero cuando están en el poder no se atreven a hacer nada. Una cosa más sobre el aporte de Lenín Moreno para evaluar su legado. María Clara. Precisamente para terminar esta revisión de los temas relevantes considerados por el primer mandatario, veremos qué lo impulsó a llamar a consulta popular. El instante en que el expresidente Correa decidió violar la Constitución y no convocar, como lo había dicho en repetidas ocasiones, al pueblo tantas y cuantas veces sea necesario, a consultarle acerca de cosas fundamentales, de cosas importantes, pues con respecto a la reelección indefinida no le consultó. No consultó al pueblo, sino consultó a una sumisa Corte Constitucional y a una sumisa Asamblea. Y claro, esas determinaron aquello que se deseaba desde Carondelet, que es el Palacio Presidencial, desde el Solio Presidencial, que debía hacerse la reelección indefinida. Y llamamos a una consulta popular, aún sin la certeza de que podíamos ganar. Pero al final ganamos la consulta popular, en la cual se prohibía, el pueblo decidió que se prohibía la reelección indefinida y que se eliminaba cierto tipo de impuestos groseros que afectaban sustancialmente a la producción, como el caso de la plusvalía. ¿Qué ventaja significa esto para Guillermo Lasso? Ser un presidente que sabe que no se va a poder reelegir. Sí, pero yo no creo que lo intente. Una vez sí puedes, pues. Creo que una vez sí es permitido. Una vez, lo que no se permite no es la reelección indefinidamente. Entonces, yo no creo que Guillermo Lasso quiera quedarse 4 años más después de los 4 años que le va a tocar vivir, porque no creo que van a ser de flores. Son 4 años que por lo menos los primeros 2 van a ser muy duros. Él hizo esa declaración, de paso. Es lógico. Que va a ejercer un solo mandato. Un solo mandato. Sí. Bueno, y habrá que ver. Lo cual no implica... ¿Y habrá que ver? ¿Tú dudas? Porque de repente le va muy bien y todos queremos que se vuelva que entonces le ponga a alguien que siga manejando. No, y de pronto le gusta ser presidente y 4 años, y en el año 3 decide que sí se quiere lanzar. No sabemos. No lo sabemos, estuviéramos elucubrando. ¿Y se desdice de su palabra otra vez? ¿Pero usted no ha cambiado de opinión alguna vez en su vida? No para ese lado, no. Yo tampoco, pero en ese sentido nunca he sido candidata a la presidencia. ¿Tú volverías a ser ministro de libre? No. No sirvo para eso. Los periodistas estamos para decir la verdad, los ministros para encubrirla. Sí. No necesariamente encubrirla, pero al fin del día, si volvemos al tema económico, que es lo que es el peor reto que tiene. Eso es lo que hacen todos los días. Ellos dicen lo que les conviene, uno dice lo que debe. No, oye, no sirvo. Información no da para eso. Oye, vamos a tocar, yo quisiera tomar las vacunas porque yo creo que hay que hacer una cuña a la gente para que se vacune. La tocamos en el siguiente bloque. Ok, perfecto. María Clara. Al regresar tendremos a nuestra invitada vía Zoom, Caridad Vela, exsecretaria de la Presidencia. El principal legado de Lenín Moreno ha sido romper con el socialismo del siglo XXI y completar la transición hacia la democracia. Este 8 y 9 de mayo, encuentra celulares hasta con el 40% de descuento. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar.
En Nestlé sabemos que el reloj del planeta está corriendo. Por eso creamos RE, una iniciativa de Nestlé que reafirma nuestro compromiso con el planeta. Por esta razón, Sopas Maggi redujo el tamaño de sus empaques. Menos empaque, mismo contenido, misma calidad. Red de Nestlé. Súmate y creemos nuevos hábitos que cambien el futuro. Explora el nuevo Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente con aceite de linaza que fortalece las defensas naturales de tu piel para mantenerla saludable de adentro hacia afuera hasta por 12 horas. Explorar está en nuestra naturaleza. Protex. Elimina el 99.9% de bacterias naturalmente. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. El cereal de trigo, el ingrediente número 1 de Chocapic. ¡Delicioso sabor a chocolate! ¡Nació Chocapic! Cereal Chocapic, alimentando los pequeños momentos de felicidad. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar. Bueno, una protagonista del gobierno de Lenín Moreno evalúa su legado tras esta pausa. Caridad Vela, que fue secretaria de Comunicación y solo por el COVID tuvo que retirarse. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. Prueba también la mascarilla nutritiva con bambú y biotina. Encuentra más conexión con lo que te gusta. Tracker Turbo. Con asistente de frenado de emergencia, radio MyLink y cuotas desde $299. Te esperamos en todos nuestros concesionarios. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. ¡Pilas! ¡Gigas gratis! Recibe el doble de gigas en tus combos Movistar desde $3 para que navegues donde quieras. Solo por este 6, 7, 8 y 9 de mayo, actívalos en tu tienda más cercana o en la app Mi Movistar. Movistar. ¡Ya basta! ¡Échala! ¡Espera! ¡No lo hagas! Destino. De lunes a viernes, 9 de la noche. Solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. Bienvenida Caridad Vela, ex secretaria de Comunicación de la Presidencia. Ya repuesta, superó el COVID y tuvo la honradez de decir que en las condiciones mermadas de disponibilidad que tenía, sentía que no podía aportar al gobierno con la intensidad que estaba acostumbrada. Qué bueno tenerla de vuelta y saludable, Caridad. Respecto al legado de Lenín Moreno, alguien que desde adentro fue parte, aunque no de mucho tiempo, sin duda de la parte más vibrante de este gobierno, ¿cuál diría que es el principal? Carlos, buenas noches. Qué gusto poder estar contigo una vez superado el COVID, que sí fue bastante fuerte. Mira, la respuesta a tu pregunta es más o menos la respuesta que públicamente he mencionado en relación a por qué acepté este cargo cuando el presidente de la República era tal vez el personaje más desgastado a nivel de la opinión pública. Y realmente, ¿por qué lo hice? Porque me di cuenta que había que arrimar el hombro y apoyar y trabajar no solamente para un país, sino para un presidente que no hizo nada, como tú acabas de mencionar algunas encuestas. ¿Y por qué es por lo que más se le recuerda al presidente Moreno? Y la frase es por no haber hecho nada durante su gestión. Pero esa frase tiene muchísimos fondos. Trabajé para un presidente que no hizo nada para coartar nuestra libertad de expresión. No hizo nada por meter la mano en la justicia. Tampoco interfirió en asuntos que competen a otras funciones del Estado. No expulsó a embajadores. No metió preso a gente que discrepaba con él o a un pobre ciudadano que cargaba un monigote un 31 de diciembre en el auto. No hizo nada de eso, Carlos. Lo que hizo ese presidente fue tomar decisiones impopulares que le costaron insultos continuos, pero que gracias a eso cambió el rumbo del timón y el destino de este país. Yo trabajé para un presidente a quien los corruptos, los prófugos, llaman traidor. Pero es gracias a esa traición que Ecuador hoy no es Venezuela. Ese es el presidente Moreno. Entonces, ¿qué me motivó? Me motivó trabajar en esta parte que no es promocionar una obra visible o tangible, pero que estoy absolutamente segura que más temprano que tarde la gran cantidad de ecuatorianos sabrán valorar
la etapa que el presidente Moreno con mucha mano dura nos ha hecho vivir. Caridad, a usted le tocó la parte más crítica, en donde en la mesa chica ya no estaba María Paula Romo, ya no estaba Juan Sebastián Roldán, especialmente en la última fase, ya no estaba Santiago Cuesta. En fin, personajes con una visión política muy diversa, pero muy sólida sobre la conducción del Estado. Desde ese testimonio, ¿por qué le costó tanto al presidente deshacerse de colaboradores que evidentemente no les funcionaban? Dos casos emblemáticos: la ministra de Relaciones Exteriores Espinosa y el ministro de Salud Ceballos. Sobre la ministra de Relaciones Exteriores muy poco puedo decir. Eso fue mucho antes de mi época. Nunca llegué a estar en la misma época con ella en el gabinete y en mesa chica. La separación de María Paula Romo y Juan Sebastián sí la tuve que vivir en carne propia, y desde mi punto de vista fue una pérdida muy, muy grande para el presidente Moreno y para el gobierno en general. Y en relación al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, yo tengo mi voto de confianza en su gestión. Antes de que yo llegara al gabinete, el ministro Ceballos ya se había dejado la sangre en el pavimento de Guayaquil recogiendo cadáveres y prestándose dispuestamente a trabajar por un país que estaba recibiendo los primeros embates de un virus que nadie en el mundo conocía, y realmente puso su capital reputacional en juego en ese sentido y entregó su alma para lograrlo. Que luego vinieron errores, ya cada uno sabrá cómo califica esos errores, pero que se ha satanizado la función del ministro Ceballos, incluso al punto de decir que no había un plan de salud, cuando un plan de vacunación, cuando ese plan de vacunación estuvo colgado en la página web del Ministerio de Salud desde el día 21 de enero, pues esas son cosas que chocan un poco y que sobre todo confunden a la ciudadanía y al comentario político. Caridad Vela, mil gracias por su testimonio como testigo presencial muy cercano de lo que estamos haciendo ahora, evaluar el legado de Lenín Moreno. Y prosigamos ahora sí por la vacunación, porque Juan Carlos Ceballos, si algo hizo, fue contactar a las farmacéuticas y dejar comprometido un número de vacunas que no han ido llegando con la celeridad del caso. Uno, porque los desembolsos del Ecuador no han sido del monto que esperaban, esto es negocio para ellos, sino los anticipos. Y segundo, por los desfases que tuvieron ellos más las presiones de otros países. Pero lo cierto es que hemos llegado a un momento en que, habiendo vacunas, la gente no va a vacunarse, o la gente comienza a desconfiar en el proceso por el bombardeo que hay respecto a esto, y en otros casos, porque es un caos el sistema. ¿Qué hacemos para enmendar lo poco que queda en estas 2 semanas en que deben vacunarse 1 millón de personas? A ver, hay que vacunarse, o sea, no es, digamos, mi primer mensaje es: la humanidad ha salido de plagas virales, como la viruela, como la poliomielitis y como el sarampión, a punta de vacuna. Vacunas del siglo XX, no vacunas del siglo XXI. Estas son incluso mejores. Entonces, hay que vacunarse. La salida del COVID-19 es a punta de vacuna. Entonces, aquellos que duden, no lo hagan más. ¿Tienen chance de vacunarse? Háganlo. Segundo punto, ahora vamos a qué pasa en el Ecuador con las vacunas. Hay pocas vacunas y hay una desorganización que es evidente en a quién vacuno y a qué horas vacuno. Y bueno, ahí ya podemos hilar fino y decir, es que están llamando, lo que conversábamos un poco antes de entrar al set. Hay un sabotaje. Que hay sabotaje para el proceso, lo cual es criminal, porque si algo es criminal es que no dejen a las personas asistir a la hora que le toca y que vayan y la vacunen. En todo caso, pienso yo que ya hemos evacuado pues a los mayores de 65 años, estamos por terminar con los jubilados, luego empezaremos a bajar el rango de edad para seguir vacunando y esperemos que en esa bajada haya un poco más de orden. Yo espero, yo rezo para que haya un poco más de orden en el plan de vacunación. María Sol. Creo que el plan de vacunación per se es contaminado por la mala gestión de comunicación del gobierno. Es decir, el gobierno confunde en cuanto a confinamiento, en cuanto a vacunación y en cuanto a decisiones. Se tiran la pelota entre los COEs, la Corte Constitucional, el gobierno, y por tanto tenemos un ciudadano saturado que la tiene muy difícil económicamente y que frente a eso duda de todo, porque hoy le dicen sí, mañana quizás, y después le dicen no, es que te toca encerrarte. Y no nos podemos olvidar de lo que las noticias reportaban hoy los medios, la tortura que es para los adultos mayores el proceso de vacunarse. Lo citan a las 8 de la mañana y las vacunas llegaron a las 10 de la mañana. Gente que está en ayunas, personas mayores con condiciones muy, muy difíciles de salud, que están sometidas a ese trato. ¿Qué recibe la opinión pública? No vayas, no te la van a dar o te la van a dar mal. No, si llueve y te vas a mojar y entonces te va a dar gripe. Eso explica el fenómeno.
Y eso arruina lo poco bueno que quedaba de la recordación del legado de Lenín Moreno. Les quedan 2 semanas para mejorar. María Clara. Estamos en esta época crítica. Ahorita una evaluación muy cruel para Moreno. Qué pena. ¿Ya? Sí, el que se mete a soldado ahora tienes que aprender. Dale, María Clara. El tema de la vacunación es complejo en todo el país. En la ESPOL, Guayaquil, por ejemplo, este proceso se da en total tranquilidad, con organización. Se atienden incluso a las personas de la tercera edad que han olvidado sus citas. De hecho, mi mamá fue una de ellas y en menos de una hora estuvo con su vacuna. Mientras tanto, en Quito, la situación para los jubilados es caótica. Este fue el escenario en la vacunación de los adultos mayores de más de 65 años afiliados al IES. Las agendas de otros días que igual se acercaron y personas que aún sin agendamiento se acercan a buscar la vacunación. Entonces son algunos elementos. En cambio, en la tarde, en otro de los puntos de vacunación ubicado en el sur de la capital, la lluvia complicó la espera de quienes se acercaron al proceso de vacunación. Bien fuerte, con relámpagos y granizo. Sin embargo, vecinos, especialmente niños que habitan en las inmediaciones del dispensario médico del IES en La Magdalena, sur de Quito, brindaron algo de abrigo a los adultos mayores y a sus familiares. En este frío nos queda muy bien eso, muchas gracias. En cambio, en la vacunación de pacientes con cáncer en Solca, el proceso fue normal. La población oncológica, el momento que se contagia con el virus de COVID, tiene un 13.5% más riesgo de fallecer por COVID que aquella paciente que no tenga enfermedad oncológica. Sin embargo, en Guayaquil, el proceso de vacunación avanza sin problemas. De su parte, el Ministerio de Salud aclaró que la segunda dosis de Pfizer y Sinovac se aplicarán 28 días después de la primera dosis y en el caso de AstraZeneca hasta 84 días después. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Tras esta pausa, las preguntas de María Clara Triviño para nuestros panelistas que están aquí analizando el legado de Lenín Moreno. Rigor, profundidad y análisis desde otra perspectiva. Te traemos las noticias como no las conocías. Reporte especial. Los sábados 7 de la noche, solo por TC. Solo por este 8 y 9 de mayo, entra a la tienda online de Movistar y encuentra los mejores celulares hasta con el 40% de descuento. Compra en www.movistar.com.es. Movistar. Vita C más Inc. MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vita C más Inc. MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita C más Inc. MK nos refuerza y nos encanta. MK. Vive Extreme. Llegó el nuevo Biribiri Triple Chocolate. El cake de chocolate con delicioso relleno y cobertura con más sabor a chocolate. ¡Pruébalo! Biribiri Triple Chocolate con triple sabor. Hay muchas maneras de pensar en los demás, pero también hay una manera natural de pensar en ti. Nuevo Palmolive, con ingredientes 100% de origen natural. Para una experiencia poderosamente sensorial, Palmolive, cuidarte es natural. Enseguida, María Clara Triviño pregunta a nuestros invitados y yo emito mi opinión sobre el tema que nos ha convocado, el legado de Lenín Moreno.
Solo en TIA. Compra desde la comodidad de tu hogar en www.tia.com.es o por TIA a domicilio, llamando al 1-800-842-842 y consulta tu tienda más cercana. Recuerda que contamos con todas las normas de bioseguridad y contamos con cobertura a nivel nacional en más de 230 tiendas. Compra sin salir de casa. Hoy más que nunca, nadie es como TIA. ¿Quién se avergüenza con los videitos de mamá? ¿Quién le enseñó a usar el celular a mamá? ¿Quién le va a comprar un celular nuevo? Con Claro, tú y mamá pueden mucho más. Regálale un celular nuevo con un súper descuento y un plan de 25 gigas mensuales. Con Claro, tú puedes más. En esto es fútbol. Buenas noches. Esto es Fútbol. De lunes a viernes, 11 de la noche, solo por TC. Seguimos con Vera a su manera. María Clara Treviño concluye el set de preguntas con un par para nuestros invitados. Así es, Carlos, gracias. La primera pregunta para Eduardo Peña. Usted dijo en una ocasión que tan solo un hecho justificaba la presencia de Lenín Moreno en el poder. ¿Recuerda cuál es y por qué? Sí, no hay peor cuña que la del mismo palo. Porque yo creo que lo que hizo Lenín Moreno a favor del país para empezar a librarnos de la revolución ciudadana es un hecho que quizás sea el más destacable de su gestión en el ámbito político. Muchísimas gracias. Y ahora la pregunta para María Sol Pons. ¿Cómo cree que debe Guillermo Lasso aprovechar las relaciones que Lenín Moreno ha fortalecido con los Estados Unidos? Creo que sin duda hay que aprovechar por una parte el tema comercial, hacer un proceso express del fortalecimiento del intercambio comercial, porque este país necesita reactivarse, y por otro lado aprovechar mucho la ayuda que Estados Unidos nos puede dar en el combate al narcotráfico y al lavado de activos. Gracias a ustedes por esta primera evaluación del legado de Lenín Moreno. De mi parte solo queda añadir que el presidente Moreno deja en verdad un legado que no prometió, y no deja lo que ofreció cuando lo engañaron, porque lo prometido ha sido romper con el socialismo del siglo XXI, o lo comprometido, mejor dicho, tras vivir en carne propia la farsa de los postulados que esto representaba, pues él fue alguien que se lo tomó en serio y se dio cuenta de que se trataba apenas de alivios y de obras sobrepreciadas para someter al pueblo a una eterna dependencia, mientras los líderes sacaban las arcas fiscales para montar un eficaz aparato de persecución y de propaganda. Lenín Moreno se lo tuvo bien calladito cuando le tocó ser víctima de la mentira, el escarnio y la traición. Apenas ganó, se distanció y se diferenció hasta el extremo de permitir que sus dos vicepresidentes sean enjuiciados por corrupción sin blindarlos o rendirles homenajes, como era costumbre hacer por parte de Correa. Romper al socialismo del siglo XXI, como ha mencionado aquí Eduardo Peña, o como se lo entienda mejor, derrotarlo, es el legado más significativo de Lenín Moreno. Pero también demostrar que se lo puede hacer en democracia. Sin duda, él allanó el camino en esa dirección. Es su mayor logro, no diría que el único. Otros dos destacables son, como ya mencioné, el respeto a las libertades y en particular a la libertad de expresión y una política internacional digna a librar sus ataduras y dependencias con el chavismo, regido, como también mencionaba aquí María Sol Pons, por un narcoestado que es Venezuela y alentado por mafias internacionales adineradas e influyentes parapetadas en Cuba, Rusia, China e Irán, que ahora tienen en jaque a la región y también querrán tener en jaque a Guillermo Lasso. Ha dado Lenín Moreno una batalla de la cual ha salido victorioso, pero no vencedor, que no es lo mismo. Es decir, se ganó una batalla, pero la guerra sigue. Esa contribución hay que agradecer. De lo demás, le seguiremos pidiendo cuentas. María Clara. El domingo en nuestro horario matinal de 9 a 10:30, un tema a propósito del Día de las Madres. Hablaremos sobre las que no pueden serlo, el drama de la adopción. Carlos. Hermoso tema.
Los esperamos entonces en vivo este domingo, 9, 10 y media. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.